la transformación más aterradora jamás vivida por un rey. Nabucodonosor pasó de dominar imperios a arrastrarse como un animal. ¿Fue locura, castigo celestial o una posesión tan antigua que incluso los profetas temían nombrarla? Atención, porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple relato histórico. Es uno de los episodios más perturbadores jamás registrados en textos antiguos. Un misterio tan profundo que incluso los reyes posteriores ordenaron que se ocultara, se silenciara y se enterrara bajo siglos de interpretaciones cómodas. Pero la verdad siempre regresa, y lo que le ocurrió a Nabucodonosor no fue un capricho psicológico, ni una metáfora poética. Fue un quiebre real, brutal, sobrenatural. Un hombre que gobernaba naciones terminó comportándose como una bestia salvaje, atrapado en un cuerpo que ya no respondía a su mente. O quizás sí, pero a una mente que ya no era la suya. Imagínalo en el rey más temido de la región, dueño de Babilonia, comandante de ejércitos que hacían temblar ciudades enteras solo con marchar cerca, despertando una mañana sin reconocer su reflejo. Sus ojos, antes fríos y calculadores, comenzaron a temblar con un brillo animal. Su voz, la misma que dictaba decretos que podían cambiar la historia, empezó a transformarse en sonidos guturales, irreconocibles, como si alguien o algo hablara desde lo profundo de su garganta. Testigos afirmaron que su respiración se volvió pesada, irregular, como si peleara por controlar su propio pecho. Y lo más inquietante es que esta transformación no llegó sola. Días antes, el ambiente en Babilonia se volvió extraño. El cielo parecía cargado de una electricidad que nadie podía explicar. Los sacerdotes del templo, acostumbrados a interpretar señales, dijeron que habían sentido una presión invisible en el aire, como si una presencia enorme descendiera sobre la ciudad, una presencia que no venía en paz. Algunos escribas aseguraron que, por las noches, el palacio parecía vibrar, como si una fuerza invisible recorriera los pasillos, husmeando, buscando algo. Game. Fue entonces cuando Nabucodonosor empezó a tener sueños inquietantes. No eran esos sueños simbólicos que los reyes tenían para justificar decisiones políticas, eran visiones reales, escenas vívidas que quebraban su descanso y lo dejaban despierto horas enteras, mirando las paredes de su habitación con un terror que jamás había sentido. En esos sueños veía sombras gigantes, seres que lo observaban desde lo alto, figuras cuyos rostros se deformaban como si estuvieran hechos de viento y fuego, figuras que le hablaban con voces que retumbaban casi de forma física, voces que le advertían que su tiempo como hombre se estaba agotando. Los sabios del palacio intentaron interpretarlos, y los que se atrevieron a sugerir que algo divino estaba intentando comunicarse, desaparecieron poco después. El rey no toleraba sentirse vulnerable, no aceptaba que existiera un poder por encima del suyo. Pero justo ese fue su error. El error que activó todo. Una tarde, durante una ceremonia en la que Nabucodonosor presumía su grandeza frente a Miles, el aire cambió de repente. Los presentes describieron una especie de silencio absoluto, un vacío repentino, como si todas las voces hubieran sido arrancadas del ambiente al mismo tiempo, y entonces él mismo cambió en su mirada, se perdió en su cuerpo, se tensó, su respiración se aceleró como si algo estuviera tomando control desde dentro. Y en un instante que todavía genera escalofríos en quienes lo leen, Nabucodonosor dejó de reconocer su entorno. Su mente se fracturó como vidrio. Se llevó las manos a la cabeza y gritó. Pero no era un grito humano. Era un sonido agudo, rasposo, casi animal. Los guardias corrieron hacia él, pero se detuvieron cuando lo vieron comenzar a moverse como un rey. No como un hombre, sino como una criatura forzada a abandonar la humanidad. Su espalda se arqueó de manera imposible. Sus uñas comenzaron a crecer de forma acelerada, como si sus propias manos se transformaran en garras. Sus piernas se doblaron de una forma que ningún ser humano podría soportar sin fracturarse. Y entonces, frente a toda Babilonia, Nabucodonosor cayó al suelo y corrió a cuatro patas. La multitud huyó despavorida. Nadie quería creer lo que había visto.
Nadie quería aceptar que el rey había dejado de ser rey y que algo oscuro, algo con una antigüedad indescriptible, había tomado su lugar. El palacio ordenó silencio inmediato, pero la historia ya había comenzado. El Mayo Ere, emperador de su tiempo, estaba a punto de perderlo todo en su cordura, su reino y quizá su alma. El rey más temido del mundo dejó de comportarse como humano, pero lo más sorprendente no fue su locura, sino las fuerzas invisibles que comenzaron a manifestarse durante su transformación. ¿Qué entidad lo vigilaba desde las sombras? Cuando Nabucodonosor cayó al suelo frente a su pueblo. Moviéndose como un animal desgarrado por fuerzas internas, el caos estalló en la ciudad. Los soldados intentaron acercarse, pero retrocedieron cuando vieron que su cuerpo no respondía a ninguna lógica humana. Convulsionaba, gruñía, arañaba el suelo con una violencia que parecía más propia de un depredador que de un rey. Sus ojos, alguna vez calculadores y llenos de una inteligencia feroz, ahora tenían un brillo intranquilo, casi salvaje. Ese fue el primer indicio de que su mente ya no estaba sola. Lo que ocurrió después no lo registraron en las crónicas oficiales, pero sí en tablillas ocultas que los sacerdotes escribieron en secreto, aterrados por lo que presenciaban. Cuando los guardias intentaron levantarlo, el cuerpo del rey se tensó con una fuerza antinatural, como si algo invisible estuviera tironeando desde dentro. Se escuchó un sonido extraño, no de su garganta, sino como un susurro que vibraba en el aire, una especie de murmullo grave, lento, que solo podía describirse como la respiración de una presencia que no pertenecía al mundo físico. Los sacerdotes más antiguos, los mismos que conocían rituales y secretos jamás compartidos con el pueblo, comenzaron a temblar. No porque el rey se comportara como un animal, sino por aquello que lo rodeaba. Ellos decían que podían sentir una sombra enorme, como una figura gigantesca que se inclinaba sobre el rey, estudiándolo, consumiéndolo. Algunos aseguraban que esa presencia era antigua, demasiado antigua, como si hubiese observado a los reyes anteriores desde la oscuridad sin ser detectada. Una entidad que ahora decidía manifestarse de forma brutal. Los consejeros del rey ordenaron llevarlo al palacio, pero apenas intentaron sujetarlo, Nabucodonosor escapó con una velocidad que ningún humano podría alcanzar en 4 patas. Corrió hacia los jardines del palacio, desgarrando la tierra con las uñas. Y ahí comenzó la parte más perturbadora, porque no solo corrían, parecía estar siguiendo un rastro, como si esa presencia invisible lo guiara, como si lo sacara del mundo de los hombres y lo hundiera en un estado primitivo, animal, obedeciendo órdenes que no comprendía. A partir de ese día, Babilonia se dividió entre los que creían que el rey estaba poseído por una fuerza oscura y los que temían que un ser celestial lo había castigado por su arrogancia. Pero incluso entre los sabios había otra teoría, una que muy pocos se atrevieron a mencionar, aunque el rey no estaba solo en su mente, que compartía su conciencia con algo más, como si 2 entidades estuvieran atrapadas en un mismo cuerpo, luchando por el control. Los días siguientes fueron un horror silencioso. Nabucodonosor desapareció entre los árboles y nadie quiso seguirlo. Cada noche, los guardias escuchaban aullidos que parecían provenir de todas partes a la vez, y lo que más temían era que a veces esos sonidos no venían de un solo lugar, sino de múltiples direcciones, como si la presencia que lo acompañaba estuviera multiplicándose alrededor de él. No pasó mucho tiempo antes de que los jardineros encontraran las primeras señales en ramas quebradas, marcas de garras profundas en los troncos de los árboles, restos de animales completamente destrozados, como si hubieran sido cazados por una criatura que no actuaba por hambre, sino por instinto. Un instinto que no pertenecía a un rey ni a un hombre, y cada vez que alguien se acercaba demasiado a la zona donde él se ocultaba, sentía un escalofrío inexplicable, como si una sombra gigantesca pasara detrás, observándolo todo, controlándolo todo. Pero lo más escalofriante sucedió cuando uno de los jóvenes guardias afirmó haber visto una figura cerca de Nabucodonosor
a no un humano. No, un animal, una sombra de forma humanoide, alta, delgada, imposible de describir con palabras precisas. Y lo peor, en esa sombra parecía inclinarse sobre el rey, como si lo estuviera instruyendo, susurrándole, enseñándole cómo moverse, cómo comportarse, cómo deshumanizarse aún más. El reporte del guardia fue silenciado, pero la noticia se filtró por los pasillos del palacio, y de pronto todos comenzaron a recordar los sueños del rey, esas visiones que él había descrito con miedo, seres gigantes, voces profundas, advertencias, castigos, y si no eran solo sueños, y si esos seres venían de una dimensión espiritual y ahora habían decidido tomar control total. A medida que la transformación avanzaba, el cuerpo del rey empezó a cambiar de manera grotesca. No se convirtió completamente en animal, pero sí adquirió rasgos que horrorizaban a quienes lo observaban. Su espalda se encorvó permanentemente, sus uñas se volvieron largas y filosas, su cabello creció de manera descontrolada y su rostro tenía una expresión vacía, como si el ser humano que alguna vez fue estuviera atrapado muy lejos, gritando desde un rincón profundo de su mente. Babilonia, la ciudad más poderosa del mundo, se quedó sin líder. Pero lo más inquietante no era la ausencia de gobierno, sino la sensación de que algo poderoso, invisible y monumental había tomado posesión del palacio, que la caída del rey fue solo el inicio, que aquello que lo transformó aún no había mostrado su verdadero propósito. Mientras el rey vivía como una bestia, Babilonia fue testigo de señales inquietantes en sombras que se movían solas, voces en lenguas desconocidas y una presencia que parecía vigilar la ciudad desde lo alto. ¿Era un castigo divino o algo más oscuro que lo celestial? Mientras Nabucodonosor se perdía cada vez más en su nuevo estado animal, una perturbación silenciosa comenzó a apoderarse de Babilonia. La ciudad, que antes vibraba con el ruido de mercados, sacerdotes, soldados y artesanos, se transformó en un lugar donde la gente hablaba en susurros, temiendo que alzar demasiado la voz atrajera aquello que merodeaba en las sombras. El rey ya no estaba, su mente ya no pertenecía al mundo humano, y su ausencia abrió un vacío espiritual. Pero ese vacío no permaneció desocupado augulú oleno, algo que nadie podía ver, pero que todos podían sentir. Los primeros en percibirlo fueron los sacerdotes más antiguos del templo. Durante los rituales nocturnos, las llamas de las antorchas empezaron a moverse de manera antinatural, no por el viento, sino como si una presencia pasara entre ellas, perturbando la luz. Había momentos en los que las sombras de los objetos parecían desdoblarse, como si hubiera más de una fuente de conciencia en la habitación. Lo que más inquietó a los sacerdotes no fue la oscuridad, sino la sensación clara de que estaban siendo observados, como si ojos invisibles, múltiples e inhumanos, se movieran alrededor de ellos, esperando, analizando, disfrutando. Esa presencia no solo estaba en el templo, también se sentía en el palacio, que se volvió un lugar casi impenetrable para los sirvientes. Muchos aseguraban que, al caminar por los pasillos, podían escuchar pasos detrás de ellos, pero al voltear, no había nadie. Otros juraban que la temperatura descendía de golpe en ciertos puntos, como si una sombra gigantesca los atravesara. Un guardia incluso afirmó haber visto una figura alta y oscura en el salón del trono, una silueta que parecía no tener forma definida, como humo condensado, pero con una intención clara en su postura en vigilar, custodiar, dominar. Mientras tanto, Nabucodonosor vivía aislado en los jardines del palacio, alimentándose de hierba, de raíces, de lo que encontraba en la tierra. Su cuerpo seguía cambiando. No era una mutación animal en el sentido físico, pero sí en el comportamiento. Caminaba inclinado, su respiración era pesada y su mirada no tenía enfoque. Pero lo más terrible era que, en ocasiones, parecía reaccionar a estímulos que nadie más percibía. A veces se detenía repentinamente, levantaba la cabeza como si escuchara un mensaje transmitido desde un lugar inaccesible. Otras veces se retraía, temblando, como si una entidad lo estuviera empujando a través de su propia mente.
Los pocos valientes que fueron enviados para observarlo desde la distancia afirmaron que el rey no estaba completamente solo. En ciertas ocasiones, podían ver cómo las hojas de los árboles se movían de forma coordinada a su alrededor, como si una presencia invisible se desplazara junto a él. Incluso hubo quienes escucharon susurros en lenguas desconocidas, palabras que parecían antiguas, demasiado antiguas para pertenecer a cualquier idioma humano, sonidos que parecían venir del aire mismo, como si la ciudad estuviera siendo hablada por una fuerza oculta. Fue entonces cuando los sacerdotes recordaron un detalle que habían querido ignorar en las advertencias del profeta Daniel. Él había dicho que la caída del rey era un decreto celestial, pero también había insinuado que los seres que ejecutaban ese castigo no eran simples mensajeros. Los había llamado vigilantes, palabra misteriosa ambigua. Algunos afirmaban que eran ángeles, otros decían que eran entidades que existían entre dimensiones, guardianes de un orden que ni siquiera los humanos podían comprender. Pero una cosa estaba clara: aquello que había descendido sobre Babilonia no solo estaba castigando al rey, estaba observando a toda la ciudad. Con el paso de los días, los fenómenos aumentaron. El cielo nocturno adquirió un tono extraño, como si un velo invisible cubriera las estrellas. Los animales del palacio comenzaron a comportarse de manera irregular. Los perros no se acercaban a los jardines, los caballos se ponían violentos sin motivo, y las aves que solían posarse en los muros evitaban la zona donde el rey se arrastraba, como si supieran que algo peligroso dominaba ese territorio. Lo más impactante ocurrió durante una madrugada silenciosa. Un grupo de centinelas juró haber visto una figura gigantesca, de más de 3 metros, caminar a través de los jardines donde el rey dormía entre la hierba. Dicen que no tenía forma sólida, que parecía compuesta de sombras superpuestas, y que, al pasar cerca del lugar donde Nabucodonosor estaba tendido, la figura se detuvo, lo observó y pareció inclinarse, casi como un maestro que supervisa a su aprendiz. Aquella noche, el viento sopló con un sonido extraño, como si la ciudad entera respirara al unísono con esa criatura. Ipsilon, ao amanecer, Nabucodonosor fue encontrado más alejado de lo habitual, casi en los límites del palacio, con marcas profundas en la tierra alrededor de su cuerpo, marcas que no correspondían a manos humanas, ni a patas de animal alguno conocido. La sensación de vigilancia se intensificó. Los habitantes ya no dudaban. El rey estaba siendo transformado por algo invisible y poderoso. Pero lo más alarmante no era su cambio, sino la posibilidad de que esa presencia se manifestara también sobre la ciudad, reclamando Babilonia completao, como territorio sobrenatural. La bestia que había surgido del cuerpo del rey no era el final, era solo el anuncio a la advertencia, el preludio de una revelación que nadie estaba preparado para enfrentar. El tormento del rey llega a su punto máximo. Después de años viviendo como una bestia, algo desciende sobre él, algo que nadie esperaba. Fue liberación divina o la manifestación total de una entidad que finalmente reclamó lo que era suyo. Durante años, Nabucodonosor vagó por los jardines del palacio como una criatura rota. Su cabello creció hasta convertirse en una maraña enmarañada y salvaje. Sus uñas se alargaron como garras. Su piel se endureció por el sol y la intemperie. Pero lo más escalofriante no fue el deterioro físico, sino la presencia que lo acompañaba. Esa sombra gigantesca que los pocos testigos furtivos juraban ver. Esa figura silenciosa que parecía observarlo, protegerlo, vigilarlo y moldearlo. Era como si aquel castigo no fuera un simple abandono, sino un tipo de entrenamiento espiritual, una transformación impuesta por seres que habitaban más allá de los límites del mundo visible. Babilonia vivió ese tiempo con terror silencioso. Los rumores crecieron. Algunos decían que la entidad que vigilaba al rey no venía en nombre del cielo, sino de un reino más oscuro y primitivo. Otros aseguraban que se trataba de un ángel poderoso cumpliendo un decreto divino. Pero también
existía una tercera teoría, tan perturbadora que los sacerdotes evitaban discutirla, que Nabucodonosor había sido marcado desde su nacimiento por una fuerza que esperaba pacientemente el momento perfecto para revelarse, y que ese momento había llegado. Los fenómenos alrededor del palacio se intensificaron, sombras que no coincidían con los cuerpos, susurros en idiomas imposibles, ráfagas de viento que parecían contener voces, y en las noches más oscuras, destellos que cruzaban el cielo como señales enviadas a alguien. O algo. Los sabios temían que lo que fuera que castigaba al rey no tenía intención de detenerse con su transformación, que Babilonia podía convertirse en un espejo de su locura si esa entidad decidía expandir su dominio. Pero entonces algo cambió. Cierta noche, los guardias escucharon un sonido diferente. No era un gruñido animal ni un aullido desgarrado. Era un llanto profundamente humano. Se acercaron a los jardines sin atreverse a entrar, pero desde la distancia pudieron ver la silueta del rey arrodillado, cubriéndose el rostro con las manos. Su espalda ya no parecía tan arqueada. Sus movimientos no eran tan erráticos. Era como si la bestia hubiera empezado a retirarse, dejando espacio para que el hombre resurgiera. Nadie sabía por qué ese cambio ocurrió. Algunos creyeron que el decreto celestial había llegado a su fin. Otros pensaron que la entidad había logrado lo que quería. Y hubo quienes susurraron, con miedo, que aquello que habitaba dentro del rey simplemente se estaba preparando para una nueva fase. Pero cual fuera la razón, algo era evidente. Nabucodonosor estaba regresando. Poco a poco, su mirada comenzó a enfocarse. Sus manos dejaron de comportarse como garras. Su respiración se volvió más controlada. Y lo más inquietante, ya no parecía temer a la sombra que lo había acompañado durante todo ese tiempo. La aceptaba. Conocía. Era como si, en lo más profundo de su mente, hubiera llegado a un acuerdo con ella. Un entendimiento que solo él y esa presencia compartían. La mañana en la que recuperó completamente la lucidez fue registrada en secreto por los escribas. El rey, sucio, delgado, cubierto de hierbas y tierra, levantó su rostro al cielo, y al hacerlo, un silencio absoluto cayó sobre los jardines. No había viento, no había oasis. No había sonidos humanos. Era como si toda Babilonia contuviera la respiración. Y entonces él habló. Sus palabras fueron claras, fuertes, casi sobrehumanas. No era la voz débil de alguien que había vivido como animal durante años. Era una voz poderosa, firme, como si estuviera amplificada por algo invisible. Agradeció al cielo. Adoró al Altísimo, reconoció su pequeñez. Pero mientras decía esto, los guardias juraron haber visto una sombra detrás de él, una figura tan grande que parecía fusionarse con el cielo mismo. Una figura que no desapareció de inmediato cuando él terminó de hablar, sino que se mantuvo unos segundos más, como si confirmara algo o como si sellara el destino del rey. Después de ese día, Nabucodonosor volvió al trono no como antes. Ya no era el rey arrogante que exigía ser adorado. Ahora caminaba con una serenidad inquietante, como si supiera cosas que nadie más sabía, como si hubiera escuchado secretos prohibidos en su tiempo de bestia. Los que lo vieron de cerca afirmaban que sus ojos no eran los mismos. Seguían siendo humanos, pero tenían un brillo extraño, un brillo de alguien que ha visto algo demasiado grande para explicarlo con palabras. Jamás volvió a mencionar su transformación, jamás habló de la figura que lo acompañó, y jamás explicó por qué, tras su regreso, decidió reconstruir templos, liberar prisioneros y cambiar las leyes que antes imponía con crueldad. Simplemente actuó. Y los sabios se preguntaron si era humildad o si temía despertar nuevamente esa entidad que lo había doblegado. Porque, aunque volvió a ser hombre, todos sabían la verdad. La sombra nunca se fue, solo se retiró a un lugar donde no pudiera ser vista, pero seguía ahí, observando esperando y quizás, solo quizás, había dejado una parte de sí dentro del corazón del rey.